Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente compartir su palabra, hermanos, y en esta oportunidad quiero que veamos, en la Biblia hay muchas experiencias de personas que se subieron a algún barco. En la Biblia es muy ilustrativa y nos revela a través de estas experiencias, de estos siervos de Dios, que salvaron sus vidas subiéndose a un barco. Y es que esto refleja, hermanos, que la vida del ser humano desde que nace entra en un viaje. Y obviamente durante ese viaje pasamos muchas tormentas, pasamos muchas dificultades e inclusive naufragios. Pero es ahí donde el Señor llega a nuestro rescate en medio de las tempestades. Y en esta oportunidad quiero que veamos dos experiencias de dos personajes que se subieron a dos barcos diferentes. La pregunta es: ¿en cuál de los dos barcos se encuentra hoy nuestra vida? Y la primera experiencia quiero que la veamos, hermanos, ahí en Génesis capítulo 6, el versículo 5 y el versículo 13. Y es la historia de Noé. Noé fue el primer personaje que Dios rescató y salvó a través de un barco. Y quiero que veamos ahí en Génesis capítulo 6 y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La maldad había empezado a ser muy fuerte en los días de Noé. Dice la Biblia que todo designio del corazón humano siempre era de continuo el mal. A raíz de eso, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios y quiso Dios salvar a Noé de esa perversa generación. Y Dios le dice a Noé que construyera un arca y que en esa arca entrara su familia para ser guardados de esta generación. Y el comentario de Hebreos con relación a la experiencia que tuvo Noé y su familia, la Biblia dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ni se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la Biblia que por la fe Noé. Y es que, hermanos, para entrar a esta barca a la cual el Señor quiere que nosotros entremos, se entra por fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creo de que en estos días en los cuales no estamos muy lejos, hermanos, de estos acontecimientos que habían en los días de Noé, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y la maldad, la violencia, la inmoralidad, los vicios, los placeres han entrado nuevamente con más fuerza a la humanidad. Y el consejo de Dios para ti, padre de familia, es que quiere el Señor que tú entres al arca para que puedas salvar a tu familia. Creo que es la responsabilidad de todo padre de familia. Tu casa, tu familia va a convertirse en un arca en donde el Señor va a guardar a tu familia. Pero dice la Biblia
un detalle muy importante. Dice, con temor prepara el arca en que su casa se salvase. Creo de que en este tiempo tenemos que buscar esa preparación de parte de Dios para que podamos construir el arca. Necesitamos ser preparados en las cosas de Dios, porque se trata de tu familia. Dios aquí está salvando una familia y nos dejó esta historia para que hoy nosotros también podamos de alguna manera salvar a nuestras familias introduciéndolas al arca de Dios. Y Dios espera, hermanos, y es el deseo de Dios, de que tú estés llevando a tu familia a esa arca en donde pueda estar siendo guardada. Y que obedezcamos al Señor a podernos meter en esa arca en donde el Señor quiere guardar a nuestra familia. Hay otro hombre, Jonás. Él también se montó a un barco. A diferencia de Noé, Noé entró con su familia, y este es un detalle. Al arca o al barco no solamente estás entrando tú solo, sino que también estás llevando y puedes llevar a tu familia también dentro del barco, al cual tú decides subirte. Jonás 1 y versículo 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios siempre enviando un mensajero, Dios enviando siempre un evangelista, Dios enviando siempre su palabra para que la humanidad pudiera y pueda salir de esa perversión y de esa vida pecaminosa en la cual poco a poco está destruyendo las vidas. Poco a poco las está destruyendo. Pero el Señor siempre está enviando su palabra, y quizás en esta oportunidad el Señor está enviando una palabra para tu vida, como la envió a través de Jonás para esa ciudad de Nínive que había caído en una inmoralidad como en los días de Noé. Pero ¿qué hizo Jonás en el versículo 3? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, un barco, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? En el versículo 4, una gran tormenta había llegado, y todos pensaron que la nave se partiría, y todos se llenaron de temor y de angustia. Aquí, hermanos, vemos dos personajes, Noé y Jonás. Noé, obedeciendo a Dios, prepara un arca. Y dice la Biblia que por la fe, acerca de cosas que ni se veían, en ese tiempo la lluvia no era normal, no existía la lluvia. Pero Noé le creyó a Dios que vendría un diluvio. Y Dios quería salvar la vida de Noé y de su familia. Y Noé, en medio de burlas, de críticas, preparó el arca con su familia. Fue un trabajo en equipo. Sus nueras también entraron en esa bendición, prepararon el arca, y Dios preservó la vida de esa familia porque obedecieron a Dios entrando en el arca que Dios les había enviado. Jonás no. Jonás buscó su propio barco. Jonás buscó alejarse de Dios. Fíjense qué diferencia. Mientras Noé subió al barco para estar más cerca de Dios y su familia, Jonás se sube a un barco para alejarse de la presencia de Dios y de los propósitos de Dios. Y creo de que
En este viaje de la vida así estamos. Tú decides en qué barco te vas a subir o en qué barco estás en este momento. Si estás en el barco que Dios le dijo a Noé que construyera, el arca de Noé, un monumento a la existencia de Dios. Y ahí está Noé preservando a su familia. Pero hermanos, en esta oportunidad quiero invitarte a que veas este reportaje y que Dios pueda hablar a tu corazón y pueda hablar a tu familia. Un día, hace años, un viaje en un barco hizo revelar muchas cosas al corazón del hombre, y espero que este reportaje también pueda hablarte a tu corazón y te preguntes a ti mismo: ¿en qué barco, Señor, está mi vida? Porque no solamente es estar en el barco, sino qué rumbo tiene ese barco. Este barco me está llevando a preservar mi familia para Dios, o este barco me está alejando de la presencia de Dios y de los propósitos de Dios para mi vida. Jonás se subió a ese barco porque no quería estar ya cerca de Dios y no quería saber nada de los propósitos de Dios. Veamos y que Dios pueda hablarnos a nuestro corazón. Bienvenidos al Titanic. Zarparemos en unos minutos. Todos a bordo, todos a bordo. ¿Es verdad que este barco es insumergible? Señora, este barco ni Dios lo puede hundir. Capitán, malas noticias. Nos han advertido de la presencia de grandes bloques de hielo en el camino. Olvídate de eso. Ya te he dicho que este barco es insumergible. ¡A toda máquina! Esto no puede estar pasando. ¡Mantengan la calma! ¡Mantengan la calma! ¿Qué está pasando? ¡Vientos! ¡Se está hundiendo! ¿Qué hacemos? ¡Corre! ¡Este barco es insumergible! La mañana del 15 de abril de 1912, el mundo estaba sobrecogido por la noticia del hundimiento del Titanic, el transatlántico más famoso de aquella época y sin duda de todos los tiempos. Esta tragedia ha sido calificada por los expertos como el peor accidente marítimo en tiempo de paz de toda la historia. Alrededor de este acontecimiento se han tejido un sinnúmero de historias, relatos,
documentales, películas y hasta mitos y leyendas. Han pasado más de 100 años, pero hasta el día de hoy, el solo mencionar la palabra Titanic es sinónimo de desastre. ¿Por qué aquel día no puede borrarse de la mente de los seres humanos? ¿Por qué este evento quedó marcado profundamente en los anales de la historia y está casi tan vivo hoy como entonces? ¿Fue solo un accidente más? ¿O fue quizás una advertencia de Dios para las generaciones futuras y principalmente para la última, es decir, la nuestra? Le invito a considerar algunos datos interesantes que estuvieron involucrados antes y después de aquella fatídica noche. Tal vez las preguntas sean aclaradas. Piensa en esto. El Titanic fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época. Decían los testigos oculares que la suntuosidad que tenía superaba con creces lo conocido hasta entonces. Era como de otro tiempo. Fue declarado insumergible. De hecho, ese era su apodo. Una mujer de apellido Caldwell preguntó a uno de los oficiales al momento de abordar: ¿es verdad que este barco es insumergible? Por supuesto, señora, respondió. Ni Dios puede hundir este barco. El día de su presentación, los más altos dignatarios, ilustres y poderosos de la época estuvieron allí, y miles de personas fueron a verlo. Era el orgullo del planeta. Cumplía con las más altas normas de seguridad de la época. Era verdad, no había fuerza humana que pudiera sumergirlo. Tenía 3 niveles, para gente de 3 clases. Su viaje inaugural estaba previsto para mucho tiempo atrás, pero su entrega fue demorada varias veces. Tome nota de esto. El desastre fue demorado. El capitán fue un hombre llamado Edward John Smith. Se sabe que era un cristiano metodista que estaba apartado de los caminos de Dios y era hijo de un alfarero. Antes del accidente, fueron advertidos varias veces por otros barcos de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona, razón por la cual pusieron vigías que alertasen de algún peligro. El vigilante de turno la noche del accidente, Frederick Fleet, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio: todo estaba tan tranquilo. El mar estaba extremadamente quieto. Yo diría, tenebrosamente quieto, dijo. Era un espejo negro de agua debajo de la noche estrellada. De pronto miró y tenían delante de ellos un enorme iceberg. Gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba ya demasiado cerca. El impacto era inevitable. Pretendieron esquivarlo girando todo a babor, un término marítimo que significa a la izquierda. Según el informe posterior, esa fue la causa del hundimiento, ya que si el barco hubiera chocado de frente, se habrían producido daños, pero no un hundimiento. El choque se produjo solo minutos antes de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, un hombre de apellido Hutchinson,
quien después de revisar y evaluar los daños dijo lo impensable: no hay esperanza, el barco se hundirá en poco tiempo, lo cual dejó estupefacta a la tripulación, que a partir de ese momento entró en estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Se estima que solo para una tercera parte. Y en el intento desesperado de ocupar un lugar en los pocos disponibles, la gente se mataba a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave Morse. Los códigos que usaron eran CQD, un término de auxilio que significa: vengan rápido, tenemos problemas. Luego, al percibir la gravedad de la situación, usaron el famoso código SOS, que a partir de allí sigue siendo hasta hoy la clave más conocida. SOS significa: salva nuestras almas, salva nuestro barco, sálvanos o moriremos. Varios navíos recibieron la llamada de auxilio. El primero que se menciona siempre en la lista es el barco Monte del Templo, pero estaba demasiado lejos y no acudió al rescate. Un barco llamado SS Californian estaba a solo 10 millas del lugar, y sus oficiales habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas, llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz de parte del insumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación del SS Californian tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara. En el juicio que siguió meses después del hundimiento, le preguntaron al capitán y la tripulación del SS Californian la razón por la cual no acudieron al rescate, y él dijo: yo les advertí. Lo hice varias veces, pero fui ignorado y maltratado. Entonces, al ver que mi advertencia no tenía cabida, tomé la decisión de apagar la radio y dejarlos en paz como ellos me pidieron. El capitán del barco se llamaba Stanley Lord. El Señor. Le dijeron los jueces: pero tú viste las luces de Bengala, ¿por qué no acudiste al rescate? A lo que él solo respondió: yo les advertí. El informe concluyó que si Lord hubiera llegado, se hubieran salvado muchas vidas. Algo que es muy famoso y en lo cual coincidieron en su testimonio varios sobrevivientes fue que la orquesta del Titanic estuvo tocando hasta el final, y la canción que entonaban era el himno Más cerca, oh Dios, de ti. El barco se hundió aproximadamente a las 2:20 de la mañana, entrando en las aguas de Terranova. Murieron las 2/3 partes de sus ocupantes y solo 1/3 se salvó. ¿Datos sin importancia? ¿Coincidencias? No lo creo. Estoy convencido que el Señor le estaba dando a través de este suceso una voz de advertencia a la generación final, al mundo de 100 años más tarde, al nuevo Titanic, a esta sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible. Hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI
No es un barco de 269 metros de eslora viajando de Southampton a Nueva York. Es el planeta entero navegando en medio de un mar de pecado e inmundicia. Las constantes advertencias del Lord, el Señor, gritándole al mundo: peligro adelante, peligro adelante, una vez más están siendo minimizadas e ignoradas. El hombre tristemente está convencido de que todo está bien, que la noche está espléndida y estrellada, que no hay razón para preocuparse y que pueden continuar en su desenfreno a toda máquina, sin saber que la destrucción y muerte están solo a unos pasos. País tras país están haciendo un viraje hacia la izquierda, alineándose con el comunismo e islamismo, convencidos de que es la solución. El mundo actual cree que no necesita a Dios. Cuando algún problema llega, solo hay que emitir un CQD y todo está resuelto. Oh, qué tardía será la hora cuando ya sin esperanza tengan que lanzar un desesperado SOS sin respuesta. El Señor en su palabra compara el tiempo del fin con los días de Noé, donde curiosamente otro barco estaba involucrado, el barco de la salvación. Un arca rechazada y al parecer no muy codiciable, pero donde quienes entraron lograron preservar su vida y quienes no, murieron. ¿En cuál de las dos embarcaciones se encontrará usted? Mi hermano, mi amigo, ya sea que conozca al Señor o no, este mensaje es para usted. Póngase a cuentas con Dios. La medianoche se aproxima, el impacto es inminente y no hay botes salvavidas para todos. No se hunda con este mundo que ha decidido darle la espalda a su Creador. Vuélvase a Dios, vuélvase a Dios. Tal vez estas palabras sean la última advertencia del Lord para usted antes de llegar a Terranova. Damos gracias a Dios por este reportaje que el Señor nos permite ver. Y creo que esto nos lleve de tener dos reflexiones, hermanos. Primero, que seamos conscientes nosotros de estar adentro del barco que el Señor ha escogido para nuestras vidas, pero que también a través de nuestras vidas podamos llevar a otros a ese barco. Dios había enviado a Jonás para que pudiese por medio del mensaje de compartir las buenas nuevas, salvar esa ciudad de Nínive. Y al final del libro de Jonás vemos que Dios logró a través de ese mensaje salvar a aquellas personas que estaban lejos de Dios. No nos podemos imaginar nosotros, hermanos, que nuestro mensaje que Dios pone en nuestras vidas puede estar salvando una familia, salvando un hogar, un joven. Que Dios nos haya animado a través de esta película, de este reportaje, y que nosotros nos subamos al barco, pero también nosotros subamos a otros al barco de nuestra salvación. Jesucristo abrió la puerta para que ese barco de la sociedad que se está hundiendo, podamos nosotros a través de Jesucristo poderlo salvar y que no terminen ahogados en este mar de este mundo lleno de maldad. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a ese mundo, que desde el Génesis nos viene hablando, que está en toda disposición para que podamos nosotros entrar y que podamos bendecir a otros, para que también
estén entrando. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Gracias mayor. Que excede a tu